tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Le pido al Señor Dios que te ilumine y me ilumine sobre todo a mí el día de hoy. Domingo 9 de mayo. La computadora me acaba de recordar que son las 12 del día y es hora de recibir el amor y la bendición de nuestro Señor a través de su palabra. Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es un día especial porque es un día que hizo el Señor. Es un día que hizo el Señor especial para ti, especial para mí, para que podamos recibir de su palabra y podamos vivir en comunión con Él cada día más cercanamente. Bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos una predicación, un compartir de la palabra que se llama verdadera espiritualidad. Así se llama nuestra palabra del día de hoy. El Señor ha estado trabajando en mí, en esta predicación, en estos días. Gracias le doy por su bendición y por su amor. Y yo le pido que en este tiempo, te pido a ti que me ayudes, me acompañes a orar. Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por este día, por esta bendición, por el privilegio, Señor, de poder pararme frente a tus creyentes, frente a la gente que te ama, Señor, y poder compartir una palabra de bendición, una palabra de sanidad, Señor, una palabra de nueva vida. Yo te doy gracias, mi Señor, porque es un privilegio y quiero honrarte y darte gloria y honra en todo momento, Señor, con todo lo que yo haga. Quiero vivir en adoración, Señor, todo el tiempo, y vivir en adoración sé que es vivir bajo tu palabra, compartiendo tu palabra y haciendo exactamente lo que tú me mandes hacer. Gracias, Señor, por la predicación de hoy. Gracias porque todas las personas que reciban este mensaje serán movidas por tu Santo Espíritu para lo que tú necesites moverla, Señor. Cómo es maravillosa tu palabra, es tan buena tu palabra y tan hermosa tu palabra, que no regresa a ti vacía, dice la Escritura, y que a cada uno nos da lo que necesitamos en ese momento. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que bendigas a todas las personas que están viendo este mensaje, Señor, que bendigas mi boca, que bendigas mi palabra, que bendigas mi mente, Señor, y mi corazón, para que pueda yo transmitir verdaderamente y únicamente lo que tú quieres que transmita el día de hoy. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias al Señor nuestro Dios que está con nosotros, que está bendiciéndonos, que está dándonos su bendición. Te doy la bienvenida otra vez. Si acabas de llegar, bienvenida eres, bienvenido eres. Estoy muy feliz de estar una vez más aquí trabajando para mi Señor, presentándote su palabra. Como les decía, la palabra de hoy se llama verdadera espiritualidad. Y yo te voy a pedir que vamos a estar leyendo del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Vamos a ir trabajando pues prácticamente, eventualmente todo el capítulo. Entonces, tampoco te digo que la predicación va a ser tan larga, no te preocupes. Creo que el Señor me ha dado una buena estrategia para resumir los puntos importantes. Y aquí estoy para servirle a Él. Bueno, pues si estamos hablando de una verdadera espiritualidad, entonces a mí me gustaría como preguntarte si tú has visto en la iglesia donde te congregas, en esa iglesia donde el Señor te ha puesto, si has visto a esta persona que entregó a su vida a Cristo desde hace muchos años, pero asiste solo a la iglesia 2 o 3 domingos al mes. A lo mejor falta 3 domingos seguidos. A lo mejor aun cuando ya tiene algo de tiempo en la iglesia, digamos de más de 5 años, más de 4 años, no se ha involucrado nunca con un ministerio.
no ha tomado la iniciativa de acercarse con su pastor, con su pastora y decirle, quiero servir. No se ha puesto las pilas, como decimos en México, no se ha abocado, no se ha dirigido a compartir la palabra con las demás personas en su casa, no se ha puesto a compartir la palabra con las personas en su trabajo. Es una persona que pudiera ser, o otra persona tal vez, que se salió de un ministerio que amaba porque pues algún problema personal que le sucedió en su trabajo o algo, o tuvo problemas con las personas del ministerio en el que se desempeñaba, pero de repente decidió salirse y dejarlo todo. Esta persona que dejó de crecer, que dejó de buscar al Señor. Estamos hablando de esta persona a la que le está faltando esta verdadera espiritualidad, esta persona que no ha podido regresar a esa pasión de Cristo. Es una persona que se convirtió entonces en un término que te voy a dar, es un término de un predicador estadounidense. Él dice que esas personas que nada más están como robots, yendo a la iglesia, yendo a trabajar, yendo a la casa, caminando así como robots, sin hacer más, sino que nada más hacen lo que tienen que hacer y nada más, se convierten en espectadores espirituales. Estas personas que solo están viendo, pasar la vida, están viendo pasar el reino de Dios sin tratar de incidir, sin tratar de caminar, sin tratar de unirse al reino de Dios. Tú sabes, y lo dice la palabra, lo dice la escritura, que la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Entonces, cada mano tuya, una mano, la otra mano, las dos, se pueden poner a trabajar para el Señor, para que tú camines en bendición. No nada más mirando desde aquí lo que allá está sucediendo, yendo hacia allá, involucrándome hacia allá para hacer las cosas de una manera diferente. Esos son los espectadores espirituales, aquellos que están pasivamente sin hacer las cosas. A lo mejor también hay personas que no nos involucramos lo suficiente o que no cumplimos a tiempo lo que nos comprometemos a hacer. Me da pena, pero a mí me pasa seguido y quisiera pedirle al Señor que me ayude con esta parte. Me pasa seguido que tengo algo que hacer y me voy tardando. Somos espectadores espirituales, porque a veces también me pasa con el trabajo que es para el Señor. Y bueno, la idea de hoy es dejar de ser un espectador espiritual y tratar de convertirnos o buscar convertirnos en una persona que lleve dentro de sí una verdadera espiritualidad. Por eso el tema de hoy es ese, verdadera espiritualidad. Nos quisiéramos mover entonces de ser espectadores espirituales para convertirnos en verdaderos discípulos, para convertirnos en cristianos que creen en Cristo y que viven en la verdad de Cristo. Esas son las personas que el Señor está llamando. Fíjate, en muchos momentos, y seguramente te ha pasado a ti, me pasa a mí, me ha pasado a mí en algunos momentos de la vida, cuando hay circunstancias difíciles, cuando las cosas se mueven, cuando ya no estamos tan claros o seguros de qué está pasando. Tenemos estas preguntas claras que vienen a nuestra mente. ¿Qué quiere Dios de mí? Sería la primera. La segunda, ¿qué significa ser un cristiano auténtico? La tercera sería, si ser un cristiano no se trata solamente de seguir una serie de reglas y caminar como robots así, entonces ¿de qué se trata una verdadera espiritualidad? Y número 4, ¿cuál es la verdadera vida espiritual? Esa verdadera vida espiritual que el Señor me está llamando a tener. Esa verdadera vida espiritual que el Señor quiere
infundir en mí, quiere darme para poder lograr sus propósitos en mi vida y a través de mi vida en la vida de los demás. A veces nos preguntamos esto. Vamos a hablar entonces de esta verdadera espiritualidad. Y cuidado, quiero hacer una aclaración muy importante aquí. Yo no estoy diciendo estas cosas de aquí para ofender a nadie, ni estoy diciendo que si tú estás oyendo esta prédica, tu espiritualidad no es verdadera. No estoy diciendo eso. Yo lo confieso abiertamente. Yo reconozco que hay muchas cosas en mi ser que el Espíritu todavía está trabajando, que hay que cambiar en mi interior, que el Señor quiere mover dentro de mí. Yo no estoy presumiendo en este tiempo, en esta hora, que yo ya alcancé todo esto de lo que te voy a hablar. Más bien yo creo que la idea de hablar de esto el día de hoy es como dejar que cada día el Señor nos vaya transformando, a mí, a ti, a todos los que necesiten esta transformación hacia su propósito y hacia su compromiso, el que tiene Él para nosotros. Un compromiso, una meta clara que el Señor tiene para nosotros, para mí, para ti, para todos los que están a tu alrededor. Para eso, entonces vamos a usar el capítulo 12 de la carta a los Romanos, porque en ese capítulo encontramos un excelente resumen de lo que el Señor está buscando en nosotros. Voy a empezar, vamos a ir leyendo porción por porción. No quisiera leer todo el capítulo de golpe porque es un poco largo, entonces vamos a ir porción por porción y vamos a ir sacando o extrayendo cosas importantes. Este capítulo, estos versículos son muy conocidos, entonces no te van a sonar nuevos los primeros dos versículos de esta carta a los Romanos, versículos 1 y 2 del capítulo 12. Dice así la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si tú analizas este pasaje y seguramente en los siguientes días a lo mejor se te queda como la curiosidad de volverlo a leer, yo te invito a que hagas eso. Me contaba una de las hermanas de Puerto Rico que a ella le gusta, ahora que está el tema de que las predicaciones están en las redes, pues ella tiene la ventaja de que puede escucharlas una y otra vez. Y ella me decía, cada vez que las veo, siento que aprendo algo nuevo. Bueno, yo te invito a que si tú tienes esta inquietud o estas ganas, en el transcurso de la semana, a lo mejor puedes volver a ver esta predicación, este compartir de la palabra, esta enseñanza, para que puedas recibir toda la enseñanza completa que el Señor te quiere dar el día de hoy. Entonces, en este pasaje en el cual está diciéndonos el Señor que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y está diciéndonos que no nos amoldemos al mundo actual, sino que dejemos que mediante la renovación de la mente seamos transformados y que así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Alcanzamos a ver como 3 puntos importantes aquí. Número 1, cómo la gran misericordia de Dios abre el camino para que le demos nuestra vida. Él en su misericordia infinita nos adentra en la palabra, nos da su bendición y nos llena de todas las cosas importantes que hay en ella. Como no se trata de, nos habla de cómo no se trata de actividades religiosas o reglas de mantenimiento que tenemos que ir siguiendo. No es como la palabra que seguían los judíos, que tenían que cumplir los 600, ya se me olvidó,
los 600 y tantos preceptos uno a uno para poder lograr tener la salvación. No es eso. Se trata de una relación íntima con Él, una relación que esté cargada, que esté totalmente llena de implicaciones que se juegan en todas las áreas de nuestra vida. La verdadera espiritualidad entonces comienza con una relación íntima con nuestro Señor. Este es el deseo que Dios tiene para nosotros. Él quiere que aprendamos a vivir la gracia y el favor que Él ya nos ganó y que nos regaló, que nos ganó para nosotros en la cruz y que ya nos dio, porque esa gracia, ese favor ya nos lo otorgó, ya nos lo dio, ya es tuyo, ya es mío, ya soy salva, ya eres salvo tú si recibiste a Cristo en tu corazón. Él quiere que cada día tú y yo nos convirtamos cada vez más cercanos a su Hijo para que podamos disfrutarlo y amarlo a Jesucristo y para que podamos amar a los demás de la manera en la que Jesucristo nos ama. Hermano, déjame que te lo ponga de esta manera, es una total reorientación de nuestra vida. Es un cambio de 180 grados. Es un cambio de que si estoy así, ahora voy a estar totalmente hacia el otro lado. Ya no voy a ser la misma persona. Y muchos cristianos, tengo la mala noticia de decirte que no hemos experimentado la plenitud de esa relación íntima con el Señor. Yo te puedo decir que busco tener esa relación, pero que me falta mucho. Como te decía yo hace un rato, hay muchas cosas que me faltan, me doy cuenta de que tengo muchas fallas y quiero y le pido al Señor todos los días que me quite esas fallas, que me arranque esas fallas, y el Señor poco a poco va trabajando conmigo, pero necesito mantener una relación de confianza con Él. Entonces, en Romanos 12, en este capítulo que estamos estudiando hoy, que estamos platicando hoy, nos da la imagen, la claridad de que la verdadera espiritualidad es el fruto de que tú y yo respondamos a la invitación que Dios nos hace a tener una relación íntima con Él. Y déjame que te pregunte yo ahorita, ¿estás dispuesto a responder por fe? ¿Dispuesto o dispuesta a responder por fe a las instrucciones de Dios? ¿Estás listo para que cuando las instrucciones de Dios lleguen, estás lista para que en cuanto empieces a recibir todo ese libro de instrucción que el Señor tiene para ti, no solo para prepararte, sino para darte las instrucciones de lo que tienes que hacer, estás listo, lista para obedecerlo sin ningún temor y sin ningún pretexto? Creo que es un compromiso importante que tenemos que hacer con Él. Pero déjame decirte, cuando hagas este compromiso, tu vida y tu corazón se van a sincronizar perfectamente con Él. Se van a sincronizar de tal manera con nuestro Dios que vas a estar lleno de su vida, de su pasión y de su propósito, y que vas a vivir una vida de verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad entonces viene de cuando nosotros dejamos todo de lado, quitamos todo lo que está en medio, todos los pretextos de es que llego ya muy tarde del trabajo y ya es hora de convivir con la familia y ya no puedo ponerme a orar. Y en la mañana pues me levanto y me voy a trabajar y durante el día tengo mucho trabajo y no me puedo concentrar, y aun cuando voy en el transporte público intento orar pero no lo logro, y dejar
todas esas cosas de lado. Hacer todo eso de lado, porque eso es lo que te está separando de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está dando a ti y a mí el pretexto maravilloso para mantenernos lejos de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos está diciendo hoy, nos está invitando hoy a que respondamos por fe a sus instrucciones para que tengamos una verdadera espiritualidad. Y vamos a hablar de las cosas que Dios quiere de nosotros. Romanos 12 comienza con un llamado a rendirse, un llamado radical, un llamado fuerte, un llamado que no tiene escapatoria, si es que tú lo ves así. A vivir no solo para nosotros, sino más bien vivir solo para Dios. Eso es lo que quiere Jesucristo, que no vivamos para nosotros, que vivamos para Dios. Y siendo totalmente honestos, ese es el gran obstáculo que hay en nuestra relación con Él. Porque la rendición es algo que es un poco difícil de hacer. ¿Por qué? Porque implica renunciar, implica dejar las cosas, implica soltar las cosas, implica una renuncia. Después de aceptar a Cristo, hay algunas personas que enfrentan y que hemos enfrentado una lucha muy grande hasta la total rendición, hasta llegar a un lugar de total rendición. Asumimos que dar nuestra vida a Él significa renunciar a las cosas que esperamos. Cuenta este predicador norteamericano del que te hablo, que acuñó el término, o del cual estoy tomando el término de cristianos, de espectadores espirituales, se llama Chip Ingram. Y él dice, yo me quería casar, yo tenía todas las ganas de casarme, tenía un llamado muy importante del Señor, pero ¿qué tal que cuando yo iba y le entregaba mi vida al Señor y me rendía totalmente y le entregaba todo, qué tal que Él no me dejaba casarme? O no me dejaba o me hacía casarme con una persona a la que yo no quiero, con una persona a la que yo no desearía, con la cual yo no desearía casarme. ¿Qué pasaría si yo le entrego mi vida a Jesucristo y en vez de que yo pueda seguir con mi camino en el que voy y el que deseo seguir, de ver a mis hijos crecer, de seguir siendo una maestra, de seguir haciendo lo que tengo que hacer, qué tal que el Señor me dice, no, tienes que dejar a tus hijos, a ver con quién los avientas y te tienes que ir para allá? Eso es algo que nosotros pudiéramos llegar a pensar. Y lo que pensaba este predicador es que él, tal vez el Señor le iba a decir que dejara toda su vida y que se dedicara solo a Él. Y entonces este hombre asumió que su voluntad sería buena para él, pero no agradable. Y te acuerdas que leímos ahorita que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces este hombre o esta maestra de la que te ponía yo el ejemplo, a la que siente que el Señor le va a decir, deja todo, deja tus hijos y vete para allá. Lo que está haciendo es pensando que la voluntad de Dios puede ser buena, pero no agradable para nosotros. Yo estoy pensando el día de hoy, estoy sintiendo de repente estas batallas que digo, ¿qué tal que el Señor me quiere llevar a que yo sea una predicadora que viva en, ¿qué te voy a decir? En Salvador o en Panamá. ¿Y qué tal que no vuelvo a ver a mi mamá nunca? Entonces, esto es lo que pone una barrera, esto es lo que me detendría. Pues si yo dejo que eso me detenga, eso me va a detener totalmente. Dice el predicador Chip Ingram, dice, mi batalla se extendió hasta una noche cuando conducía a casa en la cena de unos amigos y ellos parecía que tenían todo lo que yo quería.
Yo sabía que ellos estaban casados, que tenían un matrimonio feliz, que sus corazones estaban entregados a Dios, que estaban ellos en un hogar de mucho gozo y de mucha pasión. Pero el Señor en ese momento le dio un versículo muy claro a este hombre, Chip Ingram. Le dijo claramente, en Romanos 8:32 le dijo, el que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él amablemente todas las cosas? Este es el momento claro en el que podemos darnos cuenta de que aun cuando nosotros pensáramos que el Señor me quiere llevar para allá y quiere que yo deje las cosas y la vida y que cambie completamente mi vida, Él me va a dar lo que quiero. Porque ese deseo, porque ese amor lo puso ahí para mí. Eso ya me lo dio. Porque dice la palabra, suyo es el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer, Él nos lo dio y Él conoce perfectamente tus deseos. Si tú estás pensando como yo pensé en algún tiempo en mi vida porque estaba equivocada, que iba a tener que dejar a mi pareja para poder servir a Dios, a mi pareja mujer de 9 años, con la que yo tenía una relación que ya no era tan buena, pero que yo no quería dejarla. Y en ese momento yo decía, no, pero si el Señor me quiere llevar a trabajar para Él, voy a tener que dejarla, voy a tener que dejar mi relación de matrimonio tantos años. Y eso no era lo que el Señor quería para mí. El Señor quería que yo le sirviera desde mi corazón, pero Él quería darme una pareja estable, una pareja amorosa, una pareja buena. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Él conoce nuestros corazones y Él quiere cumplir nuestros anhelos. Esa cita que te acabo de dar es de Romanos 8:32 para aquellos que toman nota. Dios quiere tener el control total de tu vida, pero Él conoce tus deseos más profundos. Esos deseos que tú tienes allá adentro, ese sueño que tenías cuando eras niña como yo, de ir a hacer misiones a otra parte del mundo, ese sueño Él lo conoce. Y Él sabe que a pesar de que tú tengas otras cosas, que hayas deseado hacer esto, hacer lo otro, no sé qué, ese sueño Él lo puso ahí en tu corazón y Él lo va a cumplir. Tú necesitas solamente confiar. Su voluntad hacia nosotros es buena. Y para demostrarlo, si todavía nos quedara alguna duda, para demostrar que la bendición de Dios y la voluntad de Dios es buena para nosotros, está claro el sacrificio y el don que nos dio en el sacrificio de su Hijo eterno. El Señor entregó a su Hijo. Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Tú crees que no te va a dar las demás cosas que necesitas en tu vida? Las demás cosas que ya hacen falta en tu vida. Entonces, la rendición, decíamos, se centra en lo que estoy teniendo que dejar, en lo que estoy renunciando. Suena que hay todo es un costo y que no hay ningún beneficio, que todo lo voy a tener que poner yo y que no voy a recibir nada a cambio. Entonces yo hoy te quiero invitar a que cambies esa idea de la rendición por una idea de un compromiso total. Un compromiso total es una reevaluación adentro de mí, tanto en mi cerebro como en mis emociones, con toda mi persona. Es una reevaluación de lo que es importante. Nos damos cuenta de quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y a lo que Él nos está llamando. Y ese compromiso total es parte de la verdadera espiritualidad de la que estamos hablando.
¿Estás dispuesto a renunciar a todas esas cosas que están allá y que son inútiles en tu vida para comprometerte en un compromiso total con Jesús, a trabajar para Él, a servirle a Él? ¿Te acuerdas que dice la Escritura que no hagamos todo como si Dios fuera nuestro patrón? Estoy totalmente parafraseando, ¿verdad? Como si trabajáramos directamente para Él. Es importante que hagas un compromiso total con Cristo. Él nos está llamando a que nos ofrezcamos nosotros mismos como un sacrificio viviente para Él. Y así vamos a ser recompensados con una vida de gozo y con una verdadera espiritualidad, que es de lo que estamos trabajando. Entonces, primer punto que tenemos que hacer es darle a Dios lo que Él quiere. Y eso es un compromiso completo mío para con Él, para entregarle mi tiempo, para entregarle mis manos, para entregarle, dice, un sacrificio vivo. Te está pidiendo que le entregues tu boca, que le entregues tus manos, que le entregues tus brazos, que le entregues tu cabeza y lo que hay allá adentro, tu cabello, todo lo que tienes. El Señor te está pidiendo que se lo entregues. Eso es lo que Él quiere. Y sabes que a cambio te va a dar lo más maravilloso que hay, que es la vida eterna. Y eso lo vas a hacer como un compromiso, no como una renuncia. Ese es entonces el punto número 1 para esta verdadera espiritualidad de la que a la que estamos siendo llamados el día de hoy. Eso es dar a Dios lo que Él quiere. Ahora, no nada más vamos a darle a Él lo que Él quiere, también vamos a recibir lo mejor de Dios. Dios quiere darte lo mejor. Ten la seguridad, te lo repito, lo voy a decir una vez más. Dios quiere darte lo mejor. ¿Lo puedes repetir tú? Dios quiere darme lo mejor. Dilo. Dios quiere darme lo mejor. Y estamos hablando no de lo más fácil, ten cuidado, no de lo más lujoso, sino lo mejor como Él lo define. Recuerda, estamos viendo en este capítulo 12 de Romanos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero la mayoría de los cristianos, por alguna razón, a veces no experimentamos lo mejor de Dios. ¿Y sabes por qué? Una razón son las mentiras sobre el significado de la vida y sobre los propósitos que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos una idea de lo que Dios quiere para nosotros y el significado de la vida. Y entonces pensamos, no, ese ya se convirtió en cristiano y ya dejó de hacer muchas cosas que antes hacía y que ya piensa que ya no tiene que hacer. O pensamos que tenemos que dejar todo para poder entregar nuestra vida a Dios. Y sí, pero no. Es un tema de dar y recibir. Entonces, esta mentira nos la creímos tan fuertemente que esta mentira nos mantiene alineados, conformados a este mundo, a lo que este mundo piensa. Hay mucha gente que es muy religiosa. Estaba viendo yo ayer una serie de televisión que se llama The Wilds. No sé cómo se llama en español, a lo mejor se llama Las Salvajes. Hay en esa serie hay una chica que es cristiana y que viene de una familia bautista muy tradicional. Y entonces cuando se da cuenta de que hay otra chica que es lesbiana, en ese momento totalmente la rechaza y vive en la mentira que en su familia le han contado de que Dios no ama a los gays. O vive en la mentira de que ella no puede tomar alcohol, una copa, para brindar para felicitar a alguien, para compartir la felicidad de alguien. Aunque la palabra dice que no nos emborrachemos, nunca dice que no tomemos alcohol. Aunque bueno, esto es controversial para algunas personas.
Esas mentiras nos mantienen conformados, nos mantienen puestos en un esquema cuadrado para no recibir lo mejor de Dios. ¿De dónde vienen esas mentiras? Bueno, pues tenemos un enemigo espiritual que se opone a los propósitos de Dios en nuestra vida. Número 2, vivimos en un mundo caído, y en este mundo caído hay muchas cosas y muchas personas que distorsionan los propósitos de Dios. Te voy a poner otro ejemplo. Estoy en un grupo en Facebook en el cual mucha gente publica cosas sobre su huerto en casa. Hay gente que cultiva tomates, que cultiva chiles, que cultiva lechugas, espinacas. Y alguien, por alguna razón, puso en ese grupo, en donde solo se habla normalmente de las plantas, de qué me recomiendan para tal, qué me recomiendan para tal, a alguien se le ocurrió poner algo que tenía que ver con Dios. No tienes idea la cantidad de comentarios que había. Estoy harto porque siempre nos quieren convertir, quién sabe qué. El mundo tiene ciertas ideas de la religiosidad, de lo que es estar apegado mucho más a las reglas que al amor de Dios. Y esas son las mentiras que el mundo ha distorsionado y que hoy nos creemos, o que algunas personas se creen con respecto al amor de Dios. Muchas personas dicen, si haces esto te va a castigar Dios, pensando que Dios castiga, no sabiendo que Dios es amor. Entonces, estas mentiras que la gente nos ha contado, que nos ha contado nuestra propia experiencia, a lo mejor si nosotros tuvimos una experiencia en casa o en nuestro trabajo de algún tipo o de alguna otra cosa, esto nos puede hacer creernos nuestras mentiras. ¿Y sabes qué también nos hace que nos creamos esas mentiras? Nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que hay en nosotros que todavía necesita pulirse, eso que todavía necesita sacar el Señor de nosotros porque ya no es bueno para nosotros, eso también nos cuenta mentiras que nos creemos, y eso nos previene recibir de Dios lo que Él nos va a dar a través de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Esas tres fuerzas se combinan para mantenernos atrapados en diferentes patrones que son antiguos, que son viejos, que ya no sirven. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, nos dice, no te conformes al modelo del mundo. Te dice que te dejes transformar, renovando tu mente. Y eso entonces significa que tenemos que dejar de alimentarnos con los pensamientos del mundo, que tenemos que dejar de llenar nuestras mentes con todas esas mentiras que nos ha confundido el mundo, y que tenemos que dejar que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro espíritu se llene con la verdad y con los caminos que Dios está mandando para nosotros. Esa es la transformación de nuestra mente. Necesitamos entrar en una dieta espiritual. Una dieta espiritual que esté arraigada en la confianza de que en su amor el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos y va a transformar al mundo a través de quienes somos nosotros y de lo que Él va a hacer a través de nosotros. Solo entonces es cuando nuestras vidas van a comenzar a cambiar. Solo entonces vamos a poder experimentar su buena, agradable y perfecta voluntad, es decir, la verdadera espiritualidad de la que estamos hablando. Ahora, es bien importante, también en el capítulo 12 de Romanos nos habla el Señor de conocer nuestro verdadero yo, de quién somos verdaderamente, conocernos bien y darnos el valor que tenemos. Porque a veces pensamos que valemos más de lo que somos. A veces pensamos que valemos menos. Y eso, déjame decirte, también está en contra del Señor.
porque el Señor ya te dio todos esos dones, el Señor ya te dio todas esas habilidades, todas esas cosas que Él te dio, y así como Él te las dio, y así como Él te hizo, así te ama. Entonces, si tú estás pensando, no, yo no valgo nada, no es cierto, estás no creyéndole a Dios. La palabra en Romanos dice, no piensen en sí mismos más altamente de lo que debieran, sino que piensen en sí mismos con juicio sobrio, de acuerdo con la fe que Dios ha distribuido en cada uno de ustedes. Dios es el autor de tu verdadera identidad, de mi verdadera identidad. Me encantaría que repitieras eso conmigo. Dios es el autor de mi verdadera identidad. ¿Lo puedes decir? Tal vez si tú estás en casa compartiendo con alguien, está junto a alguien, voltea con él y dile, Dios es el autor de mi verdadera identidad. Créelo, es verdad. Dios te hizo y Él te dio una identidad. Él sabe exactamente cómo te diseñó. No, Él conoce todos los dones que te ha dado. Él conoce todos los dones que te dio para que tú puedas cumplir todos los propósitos para los cuales Él te llamó. Qué fuerte, ¿no? Así es el Señor. Y dice, no piensen en sí mismos más altamente de lo que debieran, sino que piensen en sí mismos con juicio sobrio. Eso no dice, yo soy un pecador, soy el peor y me doy de latigazos en la espalda y no hago nada. Ese no es el tema, porque si yo hago eso, entonces no estoy creyéndole a Dios y no estoy teniendo suficiente fe de lo que el Señor me está diciendo, y que cuando el Señor me está diciendo algo, es verdad. El Señor te está diciendo hoy a ti, tú vales. El Señor te está diciendo hoy a ti, tú eres importante para mí. El Señor te está diciendo a ti hoy, yo hice, así como tú eres, así te hice. Créelo, créele a Dios. Cuando aprendes la visión de ti, de quién eres realmente, de la visión que Dios tiene de ti, la visión que realmente es la verdadera sobre ti, es cuando todo va a comenzar a cambiar. Cuando vas a poder empezar a comenzar una vida de verdadera espiritualidad, porque entonces esa verdadera espiritualidad se va a poder hacer posible en tu vida, en el momento en el que tú creas lo que tú eres en Cristo Jesús. La palabra perdóname, me estaba saltando un párrafo que es importante. Al dejar que Dios transforme tu mente, esa como predestinación, esa como grabación que tenías de un guión adentro de tu cabeza, un guión, ¿te acuerdas como en la televisión tienen un guión, o en el radio cuando hacen ficción tienen un guión, y lo que dice ahí es lo que tienen que hacer? Cuando tú dejas que el Señor transforme tu mente, ese guión, esas mentiras que el mundo te había dado, que te había dicho, tú tienes que ser una mujer de tu casa, tú no puedes, si eres hija de pastor, no puedes ser lesbiana, si tú eres homosexual, no puedes servir en la iglesia, tú, quién sabe qué, todo ese guión, toda esa información que te dieron es borrado, es quitado, es renovado a través de la renovación de la mente. Ese guión lo hicieron los mercadólogos, lo hicieron los medios de comunicación y de enajenación humana. Lo que el Señor está queriendo hacer hoy es transformar ese guión, quitar todas esas mentiras, cambiar todo eso, para que tus sentimientos que te hacen sentir indigno, o tus sentimientos que te hacen que te lastiman y que vulneran la manera en la que tú te relacionas con otras personas, que vulneran tu pensamiento, que vulneran tus sueños y tus metas, el Señor lo que quiere hacer es que todo eso cambie, que todo eso sea transformado.
Eso es lo que te va a dar Dios. Hace un rato decíamos, pareciera que el renunciar a lo nuestro es como dejar algo muy valioso, pero tienes que pensar en lo que vas a recibir. Tienes que pensar en todo lo que el Señor te está prometiendo que va a hacer y está en su palabra, no te lo estoy inventando yo el día de hoy. El Señor te lo está diciendo a través de este capítulo de Romanos 12 y a través de toda la palabra del Señor. Deja que Dios transforme tu mente. Deja que Dios transforme ese guión, esas mentiras, todas esas cosas que te creíste, que te dijeron, que te grabaron en esa grabación que te tocas una y otra y otra y otra vez. Deja que el Señor transforme todo eso. Déjalo entrar en tu vida para que sea Él quien transforme. La palabra nos dice en Romanos 12, 4, 8. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido con los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Esto se relaciona especialmente con la forma en que tú y yo encajamos exactamente en el cuerpo de los creyentes. A eso se está refiriendo este espacio. Entonces, darle a Dios lo que Él necesita, lo que Él quiere o lo que nos pide. El segundo punto era recibir de Dios, dejando que Él transforme nuestra mente y dejando de Dios nuestro guión. Y el tercero es experimentando una comunidad auténtica. La verdadera espiritualidad es vivir como un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Si sabes quién eres y sabes cuáles son los dones de los que nos está hablando aquí la palabra, de que si tienes profecía, que si sabes enseñar, que si sabes que si tu don es el de dirigir, que si tu don es el de mostrar compasión, si tú sabes cuáles son tus dones, entonces vas a poder entregarle al mundo los dones que el Señor ya te dio. Pero si tú, regresándome al punto anterior, no te das el valor suficiente y piensas que esos dones que Dios ya te dio no los tienes aún, no vas a poderlos poner en práctica. Dice la palabra, si tiene alguien si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Es decir, a lo mejor el Señor te dio el don de profecía, pero tú todavía no te lo crees. Y tú todavía piensas que eso no es lo que el Señor quiere que tú hagas. Si no te lo crees, no lo vas a poner en práctica. Esa verdadera espiritualidad solo nace cuando reconoces cuáles son los dones que el Señor te ha dado, las habilidades, las bondades que el Señor te ha dado y las pones en práctica ahí a donde estás, en el cuerpo de creyentes que el Señor ha puesto alrededor tuyo. Tú puedes entonces llevar a cabo tu llamamiento para ser un sacrificio vivo que sea transformado y que sea vivo y que se adapte completamente a los propósitos de Dios, viviendo así una verdadera espiritualidad. Voy al siguiente punto, que se trata de experimentar esta comunidad auténtica. Si tú te fijas más adelante en la palabra del Señor, nos está hablando en este capítulo 12 de Romanos, nos sigue hablando del verdadero amor, de socorrer a los necesitados, de recibir a los que vienen de fuera. Déjame ver, porque no sé por qué, pero no lo tengo en la predicación que tengo en la computadora. Dice aquí,
El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Anímense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. El Señor nos está hablando de que una verdadera espiritualidad es practicar todas estas cosas en una experiencia de una comunidad auténtica. El Señor el Señor a través de Pablo nos está diciendo que nos honremos unos a otros por encima de nosotros mismos, que sirvamos al Señor con celo, que seamos alegres en la esperanza, que tengamos paciencia en la aflicción, que seamos fieles en la oración, que compartamos con el pueblo del Señor que está necesitado y que practiquemos la hospitalidad. Eso también nos va a llevar el experimentar una auténtica comunidad, también nos va a llevar a una verdadera espiritualidad. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es la espiritualidad que estás llevando entre el grupo de personas con el que te congregas? ¿Estás siendo perdonador? ¿Estás siendo alguien que entiende a los demás, que recibe de los demás, que ayuda a los demás? ¿O hay todavía espacio para que el Señor transforme quién eres, para que te quite de la silla del juez si es que de repente tú te pones en esa silla para juzgar demasiado? ¿O hay todavía espacio para que el Señor transforme un poco más tu vida? Si lo hay, como lo hay en mi vida y lo hay en la de todos, yo te invito a que hoy tú dejes que el Señor transforme esa parte tuya que todavía no logra ver a todas las personas de la comunidad en la que te mueves con amor, con bondad, como Cristo los vería. Esta verdadera comunidad espiritual puede ser rara y cada vez es más difícil, pero cuando haces un esfuerzo para cultivar esta verdadera espiritualidad en comunidad, el Señor te va a transformar y va a transformar también a la comunidad en la que te puso. La medida en la que nos convirtamos en parte de la vida de los demás, podremos enfrentar las pruebas más dolorosas de vida juntos. Podremos compartir los gozos más grandes de la vida juntos, porque de eso se trata, de compartir todo lo que el Señor nos manda o el Señor permite para que nosotros podamos seguir creciendo, para que crezcamos en unidad el uno con el otro y con Él, como dice su palabra en Juan, en el Evangelio de Juan. ¿Estás dispuesto a dar esos pasos hacia la construcción de relaciones auténticas donde los otros creyentes sientan el verdadero amor de Cristo? A donde puedas servirle a otros aún sacrificándote tú mismo. Me acordé otra vez de la serie que estaba viendo ayer. Hay una chica que están en una circunstancia especial. No te quiero decir de qué se trata la serie, pero si la quieres ver no te la quiero quemar, pero se necesita que todas participen en un trabajo que tienen que hacer, y ella, como está poniendo bienes, como está cediendo cosas de ella, entonces ella dice, pues no, esa es mi contribución. ¿No? Ella no está dispuesta a dar el extra, a dar ese paso extra. Ok, aquí están mis cosas, yo las pongo y además pongo mi trabajo. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer, a amar a los otros y a servirles sacrificialmente. Dios te va a ayudar. Dios sabe que tú vas a estar con otros creyentes y que entre todos van a vivir y a reflejar el amor de Cristo. Y eso es muy importante para Él, porque eso
es lo que hace que las personas, como dice la Escritura, entiendan que nosotros somos sus discípulos, que nosotros somos sus seguidores. El ver cómo nos llevamos. Por eso es de las cosas más importantes para una verdadera espiritualidad. Y ya voy a terminar, no te preocupes. Déjame ver qué hora es. Ya estoy cerca de 1 hora. Dios te bendice y te llena de su paz. El amor, dice dice Romanos 12, del 9 al 16. Voy a seguir no en el del 9 al 16, sino en lo que sigue, que es la parte de cómo superar al mal, que es la última parte de este capítulo. Antes nos hablaba de cómo amar a la gente que nos puede amar, a la gente que auténticamente nos ama, pero cómo respondemos a esas personas que no nos aman de regreso, a esas personas que nos rechazan, a esas personas que nos ponen una carita enojada porque hoy tuvimos cierta circunstancia y entonces ellos están invalidando lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. ¿Cómo tratamos con eso? ¿Cómo lidia la verdadera espiritualidad con la injusticia? Pues, si quieres una idea clara, mira a Cristo Jesús. Jesús tenía muchos enemigos y soportó la injusticia última. ¿Cómo respondió él? Respondió con amor, respondió sin vergüenza, respondió sin maldecir a nadie, sin dar contragolpes. Él respondió solo con amor. Y así es como nos dice esta carta a los Romanos del versículo 17 al 21, que es el final de este capítulo. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y aquí hay 2 cosas muy importantes. 1, bendice a los que te persiguen. ¿Te acuerdas cómo al final de su vida, estando en la cruz, el Señor Jesús le ora al Padre y le dice: Señor, no los culpes porque no saben lo que hacen? Esa es la manera de entregar tu corazón a Dios y saber que aun cuando alguien está haciendo algo mal, tú le estás respondiendo con el bien. Debemos responder al mal como lo hizo Jesús. Estamos llamados a hacer sacrificios vivientes que ya no se ajustan, que ya no se amoldan a este mundo. Debemos bendecir a las demás personas porque esa es la naturaleza de Dios. Y el versículo 17 dice: no pagues a nadie malo por el mal. Qué importante es esto. En la medida de lo posible, dice la palabra, debemos vivir en paz con todos. Si tú estás de acuerdo conmigo, el conflicto es inevitable. El Señor Jesús nos lo dijo, que en este mundo hallaremos tribulación, pero que no temamos, que Él ha vencido al mundo. El conflicto sucede, el conflicto pasa, las cosas suceden, así es, este mundo así es, pero como un sacrificio vivo y con una mente renovada, tú no estás llamado a ser el antagonista, es decir, el que choca, el que se opone a las circunstancias en ninguna situación. Al contrario, la verdadera espiritualidad significa negarse a tomar las cosas en sus propias manos, en mis propias manos, y dejar todo en las manos de Dios, entregarle a Dios también ese problema, también esa ocasión en la que tal persona juzgó a tal otra persona y entonces yo me siento incómodo, me siento raro, se lo entrego a Dios. En lugar de estar juzgando y de irle a decir al vecino: ya te fijaste cómo tal persona hizo tal, está juzgando. Tú también estás juzgando si tú te dedicas a hacer eso.
Entonces, sabemos que el conflicto es inevitable, pero nadie me dijo a mí que yo me ponga en contra de lo que está sucediendo. Al contrario, me niego a tomar las cosas en mis propias manos. Y lo que hago es dejarle a Dios en sus manos lo que está sucediendo. Y ya voy a terminar. Nada más quiero hacer un resumen. Ahora, y a manera de cierre, te voy a decir esto. Es muy duro. Y es una verdad que es para mí tanto como para ti. No vamos a ser perfectos en esta vida. Sí, lo dije bien. No vamos a ser perfectos en esta vida. Probablemente ya lo sabías. No importa cuánto estés siendo transformado en Cristo, eres una obra en progreso. Eres una obra que va a seguir en progreso hasta ese día que lo veas cara a cara. En ese momento va a terminar esa obra el Señor en ti. La buena noticia es que el Señor tiene un deseo apasionado, un deseo arrebatado de bendecirte, de empoderar tu crecimiento y tu conocimiento para que tú y yo podamos reflejar cada vez más la belleza, el amor y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Su buena y perfecta voluntad no solo conduce a la alegría para ti, también revela su gracia, su sabiduría, el amor y el poder que Él tiene a todos los demás. El Señor está utilizándote a ti, no nada más para bendecirte a ti, sino para entregar a todos los demás todo lo que el Señor quiere entregarles. Y mientras tanto, mientras el Señor sigue trabajando en tu bendición, mientras el Señor sigue trabajando en tu transformación interna, tienes que recordar estos 4 pasos. 1. Te comprometes totalmente con Dios. ¿Te acuerdas que dijimos no renunciar, sino comprometerme totalmente? No solo una vez, sino todos los días. Cada día que te levantes, entrega el día al Señor y comprométete a hacer la verdad de Dios, a ser esa persona que comparta el Evangelio de Jesucristo con quienes tienes a tu alrededor. Número 2, no te aferres a los valores y formas de este mundo. Deja que el Señor siga transformando tu mente y tu corazón. Número 3, aprende a verte a ti mismo con precisión, no con orgullo, no con falsa humildad o exceso de humildad que te haga despreciar los dones que el Señor ya te dio. Aprende a verte a ti mismo como Dios te ve. Y número 4, sirve a otros, son 5 puntos. Número 4, sirve a otros creyentes en amor. Sirve a las demás personas en amor. Y responde, el número 5, con un amor sobrenatural a todo el mal que te pudiera llegar a tu vida. Todo ese mal que en algún momento pudieras estar recibiendo, respóndelo con un amor sobrenatural, porque de esa manera vas a superar el mal con el bien. Esas son las 5 ideas que quiero que se queden el día de hoy contigo. Comprométete con Dios. No te amoldes a las formas de este mundo. Aprende a verte a ti mismo con mesura. Sirve a otros creyentes con amor y paga el mal con bien. Y así es como vas a llegar, como el Señor nos dice en este capítulo 12 de Romanos, que vamos a llegar a la verdadera espiritualidad. Si estos pasos, estos 5 pasos de los que hemos hablado hoy, son la característica principal de tu relación con Dios cada día, tú vas a vivir una auténtica vida cristiana. Vas a vivir una vida que honra a Dios y que impacta la vida de los demás. Y esa es una promesa no de mí, sino de Dios a través de la escritura que Él nos dio. Preséntale todos los días
al Señor a ti en todas tus áreas de la vida. Preséntate delante de Él y entrégalo todo. Entrégalo todo como un compromiso total, como decíamos. Y entonces, siguiendo estas cinco cosas de las que hablamos hoy, vas a poder vivir en esa verdadera espiritualidad. Y si yo lo hago, también lo voy a poder lograr. Con la ayuda de Dios Padre, por supuesto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sola no logro hacer nada. Pero con toda la fortaleza, con todo el empuje que el Señor me está dando, entonces voy a poder vivir esa verdadera y sana espiritualidad. Dios bendito y poderoso. ¿Oramos? Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra tan poderosa que hemos recibido el día de hoy, que viene, Señor, nacida de tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida del apóstol Pablo, que escribió este capítulo 12 de la carta a los Romanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de todas y todos los que están recibiendo este mensaje, ya sea en este momento en vivo, Señor, o que este mensaje lo reciban grabado. Señor, yo te pido que nos des a todos los que estamos recibiendo ese mensaje, porque yo sé que también lo estoy recibiendo yo. Te pido que nos hagas, Señor, cada día más cercanos al corazón de Cristo Jesús, que nos acerques, Señor, cada día más a esa verdadera espiritualidad, que nos ayudes a cumplir con esas 5 cosas, esos 5 pasos que están claramente desarrollados en tu escritura, en Romanos 12, Señor, que nos ayudes a conformarnos, a conformar nuestra mente, a transformar nuestra mente, a ser una mente que sea transformada, no a lo de este mundo, sino sea reformada y sé conforme solo a tu evangelio, Señor Dios poderoso. Yo te doy gracias porque tú estás obrando en nosotros este bien, este cambio, Señor, y yo te pido que delante de mí pongas palabras para guiar a las personas que escuchan en una oración, que ellos puedan repetir conmigo. Señor, gracias te doy por mi vida. Gracias te doy por mi bendición y por los dones que me has dado. Hoy quiero renovar mi compromiso contigo. Hoy quiero hacer un pacto total y nuevo contigo. Un pacto en el que tú seas el actor principal, en el que tú seas el que vaya cambiando y transformándome. Señor, yo te pido y te doy permiso hoy para que tú sigas transformando mi mente día a día hasta que tú sientas que sea adecuado. Y Señor, yo te doy permiso para que me utilices, para que estando en una comunidad pueda yo servir a los hermanos, así como tú quieres que yo los sirva. Señor, y de igual manera te pido que me hagas un instrumento del bien para que cualquier mal lo pueda yo responder sobrenaturalmente con tu amor y la gente pueda ver en esas acciones el amor de tu Hijo amado Jesucristo, por quien oramos y en el nombre de quien vivimos. Amén. Bendito Dios que nos dio esta palabra de bendición y de sanidad el día de hoy. Yo le doy gracias a Él porque estuvo aquí con nosotros y en el nombre de Él, en el nombre de Jesucristo, yo te bendigo con toda bendición de lo alto y le pido a mi Señor que se quede contigo durante toda la semana y que dé todos los frutos que tenga que dar en tu vida conforme tú le vayas abriendo tu corazón. En el nombre de Jesús me despido y te bendigo en su nombre. Gracias. Somos Misión Cristiana Incluyente, una iglesia de EMI en México, Encounter Missions International, que tiene sede en Long Beach, en California, y que tiene iglesias en varias partes del mundo.
yo te invito a que te quedes con nosotros en todas las actividades que tenemos para ti, y le pido al Señor una vez más que te bendiga con todo su poder y con toda su gracia. En el nombre de Jesús. Amén.